La primera versión de Mickey Mouse, conocida como Steamboat Willie, se convirtió en un personaje de dominio público a partir de este año, y ya hay 2 películas y un videojuego de terror en desarrollo que lo tienen como protagonista. ¿Querés saber cómo son esos proyectos? Quédate a mirar este video, así no te quedas afuera de todo lo que viene de Mickey Mouse versión terror. Como siempre, te recuerdo que antes de irte del video o cuando lo termines de ver, me dejes un like, así me ayudas a seguir creciendo dentro de YouTube y que este video pueda llegar a más gente que le gusta como a nosotros el género del terror. El 1 de enero del 2024, el personaje Steamboat Willie, la primera versión de Mickey Mouse, entró en el dominio público y ya no es exclusivo de Disney. El género del terror no perdió tiempo y ya hay 3 proyectos en donde el ratón más famoso del mundo dejará de ser adorable para convertirse en algo realmente aterrador. 2 de las producciones que se están desarrollando son películas de terror de bajo presupuesto, al estilo Winnie the Pooh, Sangre y Miel. La primera es una comedia de terror de Steven LaMorte, el director y productor detrás de The Mean One, la película de terror que parodia a El Grinch y que pudimos disfrutar las navidades pasadas. El film, que todavía no tiene fecha de estreno, enseñará cómo un ratón sádico atormentará a un grupo de desprevenidos pasajeros de un ferry. La producción comenzará en primavera y LaMorte dijo que debajo de Mickey Mouse se esconde un potencial para el terror puro y desquiciado y que la película será un viaje aterrador, emocionante y con corazón y humor. El otro film en desarrollo tiene como título Mickey Mouse Trap y ya publicó su póster y su primer tráiler oficial. La trama cuenta la historia de Alex, que mientras festeja su cumpleaños número 21 en un parque de diversiones junto a sus amigos, queda atrapada en una sala de juegos durante la noche. Mientras sus amigos tratan de rescatarla, un asesino que usa una máscara de Mickey Mouse decide jugar su propio juego con ellos. Sobrevivir será el desafío para este grupo de jóvenes. Esta película tampoco tiene fecha de estreno confirmada. Pero no es solo en el cine donde Steamboat Willie está incursionando en el género del terror. Nightmare Forge Games anunció Infestación 88, un nuevo juego cooperativo de terror y supervivencia para PC de 1 a 4 jugadores. La descripción oficial del juego cuenta que, en el año 1988, lo que se pensaba que era un brote de roedores en varios lugares se transformó en algo mucho más siniestro. Los jugadores asumirán el papel de un exterminador que trata siniestras infestaciones causadas por versiones retorcidas de personajes clásicos y leyendas urbanas, y que tendrá que enfrentarse a una retorcida versión de Mickey Mouse y tratar de sobrevivir en el proceso. Seguramente estos 3 proyectos son solo el primer paso para Mickey Mouse en el género del terror, y por ser de muy bajo presupuesto, las 2 películas mencionadas vayan directo a plataformas digitales y no las podamos ver en el cine. Sin embargo, si tienen éxito y aceptación del público, no pasará mucho tiempo para que veamos al ratón más famoso del mundo en los cines en distintos géneros del terror. Hasta acá el video de hoy. Te recuerdo que me ayudes dejándome un buen like, así YouTube puede recomendar este video, puede recomendar el canal a otras personas que le gusta, como a nosotros, el género del terror. Y si te gusta el cine de terror, los videojuegos de terror, las series de terror y el terror en general, ¿qué estás esperando? Suscríbete, que este es tu canal, no pierdas más tiempo y activa la campanita, así estás informado de todo lo que pasa con este género que tanto nos apasiona. Yo les dejo un fuerte abrazo y recuerden mirar debajo de sus camas antes de ir a dormir.